Las siguientes elucidaciones retoman hilaciones de pensamiento iniciadas en mi escrito Más allá del principio de placer, y frente a las cuales mi actitud personal fue, como ahí se consigna, la de una cierta curiosidad benévola. Recogen, pues, esos pensamientos, los enlazan con diversos hechos de la observación analítica, procuran deducir nuevas conclusiones de esta reunión, pero no toman nuevos préstamos de la biología y por eso se sitúan más próximas al psicoanálisis que a aquella obra. Tienen el carácter de una síntesis más que de una especulación, y parecen haberse impuesto una elevada meta. Yo sé, empero, que se detienen en lo más grueso, y admito enteramente esta limitación. Además, se refieren a cosas que hasta ahora no han sido tema de la elaboración psicoanalítica, y no pueden dejar de convocar muchas teorías que tanto no analistas como ex-analistas adujeron para apartarse del análisis. Siempre estuve dispuesto a reconocer mis deudas hacia otros trabajadores, pero en este caso me siento liberado de esa obligación. Si el psicoanálisis no apreció hasta el presente ciertas cosas, no se debió a que desconociera sus efectos o pretendiera desmentir su importancia. Fue porque seguía un determinado camino, por el cual no había avanzado lo suficiente. Y finalmente, cuando pasa a hacerlo, esas mismas cosas se le presentan diversas que a los otros. En esta sección introductoria no hay nada nuevo que decir, y es imposible evitar la repetición de lo ya dicho muchas veces. La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis, y la única que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la ciencia, los tan frecuentes como importantes procesos patológicos de la vida anímica. Digámoslo otra vez, de diverso modo. El psicoanálisis no puede situar en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una cualidad de lo psíquico que puede añadirse a otras cualidades o faltar. Si me estuviera permitido creer que todos los interesados en la psicología leerán este escrito, esperaría que ya en este punto una parte de los lectores suspendiera la lectura y no quisiera proseguirla, pues aquí está el primer shibboleth del psicoanálisis. Para la mayoría de las personas de formación filosófica, la idea de algo psíquico que no sea también consciente es tan inconcebible que les parece absurda y desechable por mera aplicación de la lógica. Creo que esto se debe únicamente a que nunca han estudiado los pertinentes fenómenos de la hipnosis y del sueño, que, y prescindiendo por entero de lo patológico, imponen por fuerza esa concepción. Y bien, su psicología de la conciencia es incapaz, por cierto, de solucionar los problemas del sueño y de la hipnosis. Ser consciente es, en primer lugar, una expresión puramente descriptiva, que invoca la percepción más inmediata y segura. En segundo lugar, la experiencia muestra que un elemento psíquico, por ejemplo una representación, no suele ser consciente de manera duradera. Lo característico, más bien, es que el estado de la conciencia pase con rapidez. La representación ahora consciente no lo es más en el momento que sigue, solo que puede volver a hacerlo bajo ciertas condiciones que se producen con facilidad. Entretanto, ella era. No sabemos qué. Podemos decir que estuvo latente, y, por tal, entendemos que en todo fenómeno fue susceptible de conciencia. También damos una descripción correcta si decimos que ha sido inconsciente. Eso inconsciente coincide, entonces, con latente susceptible de conciencia. Los filósofos nos objetarán, sin duda. No, el término inconsciente es enteramente inaplicable aquí. La representación no era nada psíquico mientras se encontraba en el estado de latencia. Si ya en este lugar los contradijésemos, caeríamos en una disputa verbal con la que no ganaríamos nada. Ahora bien, hemos llegado al término o concepto de lo inconsciente por otro camino, por procesamiento de experiencias en las que desempeña un papel la dinámica anímica. Tenemos averiguado, vale decir, nos vimos obligados a suponer, que existen procesos anímicos o representaciones muy intensos. Aquí entra en cuenta por primera vez un factor cuantitativo y por tanto económico, que,
como cualesquiera otras representaciones, pueden tener plenas consecuencias para la vida anímica, e incluso consecuencias que a su vez pueden devenir conscientes en calidad de representaciones, solo que ellos mismos no devienen conscientes. No es necesario repetir aquí con prolijidad lo que tantas veces se ha expuesto. Bástenos con que en este punto intervenga la teoría psicoanalítica y asevere que tales representaciones no pueden ser conscientes porque cierta fuerza se resiste a ello, que si así no fuese, podrían devenir conscientes y entonces se vería cuán poco se diferencian de otros elementos psíquicos reconocidos. Esta teoría se vuelve irrefutable porque en la técnica psicoanalítica se han hallado medios con cuyo auxilio es posible cancelar la fuerza contrarrestante y hacer conscientes las representaciones en cuestión. Llamamos represión al estado en que ellas se encontraban antes de que se las hiciera conscientes, y aseveramos que en el curso del trabajo psicoanalítico sentimos como resistencia la fuerza que produjo y mantuvo a la represión. Por lo tanto, es de la doctrina de la represión de donde extraemos nuestro concepto de lo inconsciente. Lo reprimido es, para nosotros, el modelo de lo inconsciente. Vemos, pues, que tenemos dos clases de inconsciente, lo latente, aunque susceptible de conciencia, y lo reprimido, que en sí y sin más es insusceptible de conciencia. Esta visión nuestra de la dinámica psíquica no puede dejar de influir en materia de terminología y descripción. Llamamos preconsciente a lo latente, que es inconsciente solo descriptivamente, no en el sentido dinámico, y limitamos el nombre inconsciente a lo reprimido inconsciente dinámicamente. De modo que ahora tenemos tres términos: consciente, preconsciente e inconsciente, cuyo sentido ya no es puramente descriptivo. El preconsciente, suponemos, está mucho más cerca de la conciencia que el inconsciente. Y, puesto que hemos llamado psíquico al inconsciente, vacilaremos todavía menos en hacer lo propio en el preconsciente latente. Ahora bien, ¿por qué no preferimos quedar de acuerdo con los filósofos y, consecuentemente, separar tanto el preconsciente como el inconsciente de lo psíquico creciente? Si tal hiciéramos, los filósofos nos propondrían describir el preconsciente y el inconsciente como dos clases o grados de lo psicoide, y así se restablecería la aveniencia. Pero de ello se seguirían infinitas dificultades en la exposición, y el único hecho importante, a saber, que esos estados psicoides concuerdan en casi todos los demás puntos con lo psíquico reconocido, quedaría relegado en aras de un prejuicio, que por añadidura proviene del tiempo en que no se tenía noticia de esos estados psicoides, o, al menos, de lo más sustantivo de ellos. Y bien, podemos manejarnos cómodamente con nuestros tres términos, consciente, preconsciente e inconsciente, con tal que no olvidemos que en el sentido descriptivo hay dos clases de inconsciente, pero en el dinámico solo una. Para muchos fines expositivos, este distingo puede desdeñarse, aunque desde luego es indispensable para otros. Como quiera que fuese, nos hemos habituado bastante a esta ambigüedad de lo inconsciente y hemos salido airosos con ella. Hasta donde yo puedo ver, es imposible evitarla. El distingo entre consciente e inconsciente es en definitiva un asunto de la percepción, y se lo ha de responder por sí o por no. El acto mismo de la percepción no nos da noticia de la razón por la cual algo es percibido o no lo es. No es lícito lamentarse de que lo dinámico solo encuentre una expresión ambigua en la manifestación fenoménica. Ahora bien, en el curso ulterior del trabajo psicoanalítico se evidencia que estos distingos no bastan, son insuficientes en la práctica. Entre las situaciones que lo muestran, destaquemos como la más significativa la siguiente. Nos hemos formado la representación de una organización coherente de los procesos anímicos en una persona, y la llamamos su yo. De este yo depende la conciencia. Él gobierna los accesos a la motilidad, vale decir, a la descarga de las excitaciones en el mundo exterior. Es aquella instancia anímica que ejerce un control sobre todos sus procesos parciales, y que, por la noche se va a dormir, a pesar de lo cual aplica la censura onírica. De este yo parten también las represiones,
a raíz de las cuales ciertas aspiraciones anímicas deben excluirse no solo de la conciencia, sino de las otras modalidades de vigencia y de quehacer. Ahora bien, en el análisis, eso hecho a un lado por la represión se contrapone al yo, y se plantea la tarea de cancelar las resistencias que el yo exterioriza a ocuparse de lo reprimido. Entonces hacemos en el análisis esta observación. El enfermo experimenta dificultades cuando le planteamos ciertas tareas. Sus asociaciones fallan cuando debieran aproximarse a lo reprimido. En tal caso, le decimos que se encuentra bajo el imperio de una resistencia, pero él no sabe nada de eso, y aun si por sus sentimientos de displacer debiera colegir que actúa en él una resistencia, no sabe nombrarla ni indicarla. Y puesto que esa resistencia seguramente parte de su yo y es resorte de éste, enfrentamos una situación imprevista. Hemos hallado en el yo mismo algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido, vale decir, exterioriza efectos intensos sin devenir a su vez consciente y se necesita de un trabajo particular para hacerlo consciente. He aquí la consecuencia que esto tiene para la práctica analítica. Caeríamos en infinitas imprecisiones y dificultades si pretendiéramos atenernos a nuestro modo de expresión habitual y, por ejemplo, recondujéramos la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Nuestra intelección de las constelaciones estructurales de la vida anímica nos obliga a sustituir esta oposición por otra. La oposición entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. Pero más sustantivas aún son las consecuencias para nuestra concepción de lo inconsciente. La consideración dinámica nos aportó la primera enmienda, la intelección estructural trae la segunda. Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por serlo reprimido. También una parte del yo, Dios sabe cuán importante, puede ser inconsciente, es seguramente inconsciente. Y esto inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si así fuera, no podría ser activado sin devenir consciente. Y el hacerlo consciente no depararía dificultades tan grandes. Puesto que nos vemos así constreñidos a estatuir un tercer inconsciente, no reprimido, debemos admitir que el carácter de la inconsciencia pierde significatividad para nosotros. Pasa a ser una cualidad multívoca que no permite las amplias y excluyentes conclusiones a que habríamos querido aplicarla. Empero, guardémonos de desdeñarla, pues la propiedad de ser o no consciente es, en definitiva, la única antorcha en la oscuridad de la psicología de las profundidades.